Bueno, amigos y amigas, le he preguntado al chat GPT, o sea, la inteligencia artificial, quiénes fueron los 5 mejores gobiernos de la historia del Uruguay y cuáles fueron los 5 peores gobiernos de la historia del Uruguay. Según estos 4 indicadores: reducción de la pobreza, aumento del PBI, derechos civiles y, en último lugar, el bienestar social. A modo de descargo de responsabilidad, el chat GPT nos dice: aquí te presento una lista basada en estos criterios, aunque es importante destacar que las interpretaciones pueden variar según las fuentes y la perspectiva histórica. Elegí el ChatGPT porque de alguna manera no tiene corazón, solamente busca la información y bajo su algoritmo, sin ningún tipo de emoción ni afiliación política, busca cuáles fueron los mejores y los peores gobiernos de la historia del Uruguay. Empecemos con los 5 mejores gobiernos del Uruguay. En primer lugar tenemos a José Valle y Ordóñez en los periodos que van de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. En cuanto a la pobreza, introdujo reformas sociales y económicas que mejoraron las condiciones de vida. Si vamos a la economía, implementó políticas de industrialización y modernización. En los derechos sociales y civiles, promovió la libertad de expresión y reformas progresistas. En cuanto al bienestar social, estableció un estado de bienestar con educación gratuita y universal, jubilaciones y seguros sociales. En segundo lugar tenemos a Tabaré Vázquez en los gobiernos del 2005 al 2010 y de 2015 a 2020. En primer lugar, redujo significativamente la pobreza y la desigualdad. Hubo un periodo de estabilidad económica con crecimiento sostenido. Promovió derechos civiles y sociales, incluyendo la legalización del matrimonio igualitario. Y en último lugar, mejoró el acceso a la salud y a la educación. En el tercer puesto de los mejores gobiernos del Uruguay tenemos a Luis Valle Berres entre 1947 y 1951 y entre 1955 y el 56. Mejoró las condiciones de vida de los trabajadores, hubo un periodo de crecimiento económico y prosperidad, continuó con las reformas vallistas y amplió los programas de bienestar social. En cuarto lugar tenemos a Julio María Sanguinetti, entre 1985 y 1990 y entre 1995 y el año 2000. En primer lugar, implementó políticas de estabilización económica post-dictadura, hubo un periodo de crecimiento económico y atracción de inversiones extranjeras, restauró la democracia y los derechos civiles y finalmente reformó la salud y la educación. En quinto puesto tenemos a José Mujica, entre 2010 y 2015, que continuó con la tendencia de reducción de la pobreza y la desigualdad, mantuvo el periodo de estabilidad económica. Durante su gobierno se legalizó el matrimonio igualitario y el cannabis, y su gobierno tuvo un enfoque en programas sociales y educación. Ahora vamos hacia los 5 peores gobiernos del Uruguay. Empezamos con el número 1, la dictadura militar de 1973 a 1985. En esta hubo un significativo aumento de la pobreza y la desigualdad, un estancamiento y crisis económica, hubo violaciones masivas de derechos humanos y represión, y finalmente un desmantelamiento de programas sociales y derechos laborales. En segundo puesto de los peores gobiernos de la historia del Uruguay tenemos a Gabriel Terra, entre 1931 y 1938, con un golpe de Estado y suspensión de los derechos civiles, un retroceso en periodos en políticas sociales y una crisis económica y un aumento de la pobreza. En tercer lugar tenemos a Luis Alberto Lacalle en el periodo entre 1990 y 1995. Aquí empezamos con la privatización de empresas públicas y una reducción de programas sociales, lo que contrajo un estancamiento económico. Hubo reformas controvertidas y conflictos sociales, lo que finalmente dejó un incremento de la pobreza y la desigualdad. En el cuarto puesto tenemos a Alfredo Valdomir, en el periodo entre 1938 y 1943. En este periodo hubo restricciones a las libertades durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual contrajo un impacto negativo en la economía y como consecuencia un aumento de la pobreza. Finalmente hubo dificultades para mantener los programas sociales.
En quinto y último puesto, entre los peores gobiernos del Uruguay, está el de Jorge Pacheco Areco, entre 1967 y 1972. En este periodo hubo un estado de excepción y una represión política fuerte, un deterioro de las condiciones sociales y laborales, lo que contrajo una crisis económica, una alta inflación y un aumento de la pobreza. Estas evaluaciones, nos dice ChatGPT, están basadas en el análisis histórico y pueden variar según las fuentes y perspectivas. Cada gobierno tuvo sus contextos y desafíos específicos, y las políticas implementadas deben considerarse dentro de estos marcos. Aquí les dejé los 5 mejores y los 5 peores gobiernos de la historia según estos indicadores, según el ChatGPT. Espero que ustedes mismos lleguen a sus reflexiones y les mejore la perspectiva histórica, o si tienen algún comentario o discrepancia lo pueden comentar en los comentarios. Gracias, un saludo para todos.